constitucional como el BCR para que la superestructura económica de los sectores se blinde totalmente del ciclo político? A ver, yo creo que es deseable tener grados de autonomía importantes, ¿no? Pero lo que decía es que lo que finalmente acredita una institución es que también hace la política económica. O sea, la autonomía es algo que se gana. Puedes tenerla en un momento, pero si no funcionas, va a haber maneras siempre de vulnerar la autonomía, cualquiera que ésta sea, ¿no? Puede ser a través de un directorio, ¿no? Porque al final los directorios se nombran desde distintos entes del sistema político para después tener un trabajo más autónomo. Entonces, creo que lo esencial es ese, ¿no? Es tener una capacidad de tener respuestas de política. Yo he escuchado varios temas de usuarios. Nuevamente resaltaría la experiencia de los INERG. En algún momento, los años 2003, lo que hizo los INERGMIN fue, y quiso ver realmente cuál era la satisfacción de las personas con el servicio. Y lo que encontró fue una enorme demanda oculta, ¿no? Por una mejor calidad de los servicios. Es decir, hay muchos usuarios cuyas quejas no llegan, como se había mencionado. Pero el trabajo creo que empieza allí, ¿no? O sea, identificar que hay un problema y lo que tiene que hacer un organismo regulador es resolver el problema, es tener políticas de supervisión, en este caso, políticas económicas en general, que resuelvan los problemas, ¿no? Es decir, proveer del sistema de incentivos adecuado para que estos problemas vayan desapareciendo. Y lo que comentábamos en algún momento es que la manera óptima de hacer esto, en el caso de supervisión, tiene que ver, ¿no?, con una primera idea de poner sanciones. Pero eso puede ser un trabajo insuficiente si es que uno no vincula los instrumentos de política. La multa, el esfuerzo de fiscalización, lo que decía Popo, ¿no? Mejor aumentemos el esfuerzo de fiscalización donde es relevante, maximicemos la probabilidad de detección, que las multas no sean altas, que no se judicialicen. Y chequeamos, si observamos que las multas comienzan a desaparecer, es porque los comportamientos han mejorado. Y ese es el equilibrio que queremos. Nadie quiere poner multa. Ahora, yo creo que no es bueno ver casos que los podemos generalizar, ¿no? Si hay una institución que pone multas muy bajas y otra que pone muy altas, ¿no? En realidad, cada caso tiene que resolverse de manera separada y no sacar una conclusión promedio o decir, bueno, la que pone multas muy bajas y la que pone multas muy altas se deben quedar porque en promedio está allí. Creo que hay que ir a mejorar cada uno de estos temas, ¿no? Porque parecería, por lo que escucho en la mesa, que hay alguna razón para que esto ocurra, ¿no? Entonces, ese ajustar la política económica a la realidad me parece que es lo que te acredita socialmente y lo que te da los márgenes para ser autónomo. Muchas gracias, señor Kuhn. El día de hoy vamos a tener una ponencia conjunta de dos expertos mexicanos, ambos especialistas en temas regulatorios, ambos con amplia experiencia en el análisis del impacto regulatorio en las empresas. Uno ha trabajado especialmente el tema de pequeñas empresas, el otro en general ha trabajado también la forma de mejorar las regulaciones. Es más, he estado años en una comisión dedicada especialmente a la mejora de la regulación en México. Así que tienen mucho que compartir con nosotros. Y vamos a ver si ellos piensan también como nuestros invitados del día de ayer o, como probablemente sea cierto, proponen ideas diferentes y problemas distintos para pensar esta mañana.
Primero que nada, quiero agradecer muchísimo la invitación a este panel a nombre de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Deseo agradecer profundamente a todos los organismos reguladores que organizaron esta conferencia, a los señores presidentes, la señora Patricia Benavente, el señor Fernando Momí, Jesús Tamayo, el señor Gonzalo Ruiz Díaz. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente organización. Víctor, Arturo, que estuvieron encima de nosotros, y nuestros compañeros de París. Y principalmente por haber permitido que me acompañara el licenciado Julio César Rocha López, casi lo meto como cuña, ¿no? Obligándolos a que lo aceptaran. Muchísimas gracias. Pero consideramos de la OCDE que es muy importante que conozcan un poco la experiencia de México, dado que es uno de los países miembros de la OCDE. Lo que les voy a platicar el día de hoy, voy a tratar de quedarme dentro del tiempo. Si me paso, por favor, señora moderadora, no tenga miedo de picarme una costilla, no decirme ya tienes que terminar. Es sobre la perspectiva de la OCDE en cuanto a la regulación y su contribución al desarrollo. Primero que nada, la siguiente, quisiera yo iniciar con explicarles qué es la OCDE y por qué queremos que nos escuchen y nos atrevemos a venir y meter nuestras narices. La misión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es promover políticas que mejoren el desarrollo económico y el bienestar social de las personas en todo el mundo. Lo que nosotros intentamos es que los países de todo el orbe generen políticas públicas que mejoren la vida de los ciudadanos cada vez más. Nuestro cliente principal son los gobiernos de los países y apoyarlos para que generen cada vez políticas públicas que sean mejores, que beneficien a la vida de los ciudadanos. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo pretendemos lograr eso? Aquí ustedes pueden ver, aquí en esta ilustración, es un salón típico de la OCDE. Ahí es en donde se reúnen los comités o grupos de trabajo, en donde en esta mesa se sientan todos los miembros de los países de la OCDE y muchos países invitados, para ahí discutir los últimos avances en los retos que enfrenta la política pública a los gobiernos y cómo se pueden resolver. Tenemos comité de competencia, tenemos comité de agua, tenemos comité de medio ambiente, tenemos comité de mejora regulatoria, tenemos un comité nuevo que es de reguladores económicos, en donde los servidores públicos de cada país encargados de este tema de política pública participan ahí. Entonces los delegados de Australia, de Noruega, de Israel, ahora de Colombia, y de hecho acaba de hacer una invitación formal a los de Perú, participan en el tema de reguladores económicos, van y discuten cuáles son los problemas que se enfrentan. Y ustedes se sorprenderían que el mismo problema que se enfrenta Colombia o México, Chile, es el mismo que tiene Holanda, el mismo que tiene España. Y entonces hay soluciones comunes o la mejor solución. Y no solo eso, no solo es identificar la mejor práctica, lo que mejor funciona, sino también las lecciones aprendidas. ¿Qué errores se cometieron para evitar? De tal suerte que el conocimiento conjunto y colectivo se socializa, se promueve la mejor práctica y así es como ayudamos a los países miembros. Entonces, la organización representa un foro donde los gobiernos comparan experiencias de política pública, buscan respuesta a problemas comunes, identifican buenas prácticas y coordinan sus políticas. De ahí es donde vienen las recomendaciones de la OCDE. De ahí es donde viene, donde la OCDE recomienda a tal o cual país hacer tal cosa. Porque estas recomendaciones precisamente no vienen del secretario general, que es orgullosamente mexicano, de la OCDE. O sea, cuando nosotros recomendamos a algún país, no es ocurrencia de él, ni es ocurrencia de mi jefe, ni es ocurrencia mía. Es precisamente lo que ya identificamos como mejor práctica y que es lo que mejor funciona en el mundo. Ahora, eso ocurre mucho en México. Dicen, bueno, a ver, ¿qué tiene en común México, o en su caso Perú, con lo que hacen los daneses? ¿No? Dinamarca ya va a veces en la política pública 3.0. Ah, muy bien, perfecto, sí, son condiciones diferentes. Pero para llegar a la 3.0, Dinamarca tuvo que empezar con la 1.0. Entonces, esa es la que se recomienda a los países dependiendo de su nivel de desarrollo. Y no solo eso, la ventaja entonces es de que ya países como México o como Colombia ya pueden brincar de la política 1.0 a la 3.0 sin necesidad de pasar todo el camino. Entonces, el argumento de que a veces no tiene nada que ver con los países, ese consideramos que no es válido. La siguiente, por favor.
En algún momento a la OCDE se le llamó el Club de los Países Ricos. La verdad es que no hay nada más alejado de la realidad. Hoy por hoy tenemos 34 países miembros. Los últimos que se han unido es Chile, Estonia e Israel. Pero también tenemos ahorita un proceso de unión a la OCDE en donde están Rusia y están Colombia. ¿No? Ahorita desafortunadamente el tema de Rusia está suspendido dado los conflictos internacionales y Colombia va muy pero muy adelantado para hacerse país miembro de la OCDE. Entendemos que el Perú ha hecho una solicitud formal para hacerse miembro de la OCDE, de tal suerte que se iniciarán las negociaciones muy pronto. Pero aparte de todo tenemos un programa muy expandido con países como la India, China, Malasia, Sudáfrica, Brasil. Pero aquí en esta gráfica nos muestra también trabajamos con muchos otros países. Tenemos un programa muy intenso con los países del norte de África y Oriente Medio, también con el sureste de Asia, con países como Kazajstán, y de tal suerte que es una asociación realmente mundial, en donde las recomendaciones y los estudios que se hacen benefician al mundo como un todo. La siguiente, por favor. Entrando en materia, para hablar por qué la regulación es importante, aquí me voy a ir muy rápido porque voy a estar predicando a los convertidos, ¿no? Pero primero que nada es muy importante entender desde el punto de vista de la OCDE los objetivos de la regulación. Y esto es significativo porque muchas veces se pierde el objetivo y la razón por la cual existen los reguladores y la regulación. Muchas veces nos ha tocado ver en OCDE que cuando se le pregunta a los propios servidores públicos de cualquier país de la OCDE, oye, ¿por qué regulas? Pues para cumplir con la ley, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tu regulación? Cumplir con la ley. ¿Qué pasa si no regulas? Pues no se cumple la ley. No, siempre hay un objetivo más allá. Y hay muchos claros, por ejemplo, la certeza jurídica, los derechos de propiedad, pero estos dos que son los siguientes, son los más importantes y creo que es el tema de lo que tenemos aquí. Por ejemplo, garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados. Como bien sabemos, los mercados rara vez funcionan bien por sí solos y entonces el gobierno tiene que asegurarse que esto realmente funciona de tal manera que benefician a los ciudadanos. Y el caso de las utilities, el caso de los servicios de telecomunicación, de agua, de energía, de industrias de redes, es el más claro. Porque dado sus características físicas y económicas, es muy fácil que se tienda a precios monopólicos que perjudiquen al consumidor. Y entonces el Estado tiene una obligación de entrar y regular en beneficio del ciudadano, para que el ciudadano tenga precios de calidad, precios buenos, servicios de calidad, y que finalmente lo beneficien a él y al consumidor. Esa es la labor final. Y también esta otra de eliminar o atenuar daños a la salud pública o a la salud animal, al medio ambiente, recursos naturales o la economía. Por ejemplo, uno de los temas mucho de la regulación más a nivel local y que más impacto tiene en toda la actividad económica son los permisos de construcción. Donde se permite construir desde una pequeña oficina hasta una gran fábrica, hasta grandes proyectos de infraestructura. Y muchas veces es impresionante porque a mí me ha tocado personalmente, cuando vas con el funcionario público encargado de ese permiso, decirle, oye, ¿cuál es el objetivo de tu permiso? No saben responder. O sea, el objetivo de tu permiso es asegurarte que minimiza riesgos a la población, al medio ambiente, a los recursos naturales. O sea, literalmente que el edificio no se te caiga encima. O que no afecte a las actividades naturales de un lado. Minimizar riesgos, beneficiar a la población, y muchas veces no se entiende ese punto de vista. Entonces, desde el punto de vista número uno, iniciar la regulación, ¿qué pretendemos lograr con la regulación? ¿Y esto por qué es importante? La siguiente, por favor. Porque una mala regulación afecta el crecimiento económico, el bienestar social, porque entorpece el emprendimiento, la innovación, la competencia y por último la productividad y por ende el crecimiento económico. La contrafactual es, si hay mala regulación no se crece, si hay buena regulación se crece. Aquí tienen frente a ustedes un indicador que hace la OCDE en donde la barrita más, lo que mide es qué tan restrictiva es la regulación de cada país con respecto a promover el crecimiento económico como un todo.
Entre más alta es la barra, más restringe la regulación. Entre más bajita es la barra, más amigable es la regulación hacia la economía. Amigable en el sentido de que no renuncia a sus objetivos de proteger la salud humana, el medio ambiente y hacer eficiente a los mercados. Una cosa es separada de la otra. Los gobiernos tienen que ser capaces de establecer esta regulación sin afectar el emprendedurismo, la innovación, la productividad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, pues Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania. Los sospechosos comunes son los que tienen el mejor esquema regulatorio. México se encuentra aquí por el medio de los países de la OCDE, son de los más restrictivos, junto con Chile y Eslovenia, ¿no? Aquí tenemos el del 2008 y el del 2013. Y finalmente tenemos aquí los países de expansión, como Rusia, Israel, Turquía, Brasil, China, India, en donde tienen altos niveles de regulación. Entonces, estos países tienen un nivel, ciertamente están creciendo muchos de estos, otros no tanto, pero esos países son los que tienen ahorita las mejores condiciones de vida y principalmente las economías más dirigidas a la innovación y a la productividad. Y entonces, estos son los que tienen la regulación más amigable y por lo tanto no hay que ser genios para identificar que una regulación buena, una regulación que promueve el emprendedurismo, la innovación, la productividad, genera buenas condiciones de vida para sus ciudadanos. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque, a contrario de Censo, como digo, solo la buena regulación puede generar mejoras en productividad y puede generar crecimiento. Aquí frente a ustedes tienen una simulación que hizo la OCDE para el caso mexicano. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un caso en donde tenemos el crecimiento del PIB, en donde entre más alta es la barrita, quiere decir que México está creciendo más rápido, entre más bajo está creciendo menos. Pero aquí lo importante es que esta es la senda de crecimiento de México. Este ha sido el crecimiento real que ha tenido México desde el 96 hasta ahora el 2013. Pero ese crecimiento la OCDE lo descompuso entre sus factores. ¿Qué es lo que provoca el crecimiento económico de un país? Y entonces tenemos, por ejemplo, la contribución demográfica, que es esta barra naranja. La argumentación es muy simple. Entre más gente hay en un país, pues más se crece. El famoso bono poblacional. Y esto es lo que ha contribuido a este crecimiento. Tenemos otro como, por ejemplo, la contribución del capital humano. Entre mejor es el capital humano formado, más se crece. Pero aquí la que quiero y la que se enfoquen es esta parte amarilla, que es las contribuciones de la productividad. Productividad medida como la capacidad de los trabajadores con la misma tecnología producir más, o la misma tecnología teniendo constante a los trabajadores producir más. ¿Qué tanto un trabajador en su oficina, en su lugar de trabajo se sienta y es productivo con los bienes que tiene al lado? Desafortunadamente en México, como en muchos países de Latinoamérica, incluyendo Chile y Colombia hasta donde sé, no conozco el caso de Perú, será muy interesante, esta contribución ha sido negativa. México hubiera crecido a estas tasas, pero no crece estas tasas de cerca del 4%, ya ha estado rondando el 2 o 3, precisamente porque la productividad es negativa. Los factores de producción como un todo, trabajo y capital, cada vez trabajan menos. Aquí hay una doble historia. Lo que sucede aquí, lo que contribuye a esto es los grandes niveles de informalidad que hay en México. Empresas informales que son poco productivas, porque las empresas formales, los grandes conglomerados que exportan, esos son muy productivos, pero ya sumas la productividad del sector informal y eso es negativo. Entonces la OCDE hizo un estudio en donde comparó los esquemas regulatorios de todos los países de la OCDE, su crecimiento y cómo este contribuye al crecimiento o no, e hizo una simulación. Tenemos 3 simulaciones. Una, en el mejor de los casos, que es asumiendo que México cambia todo su esquema regulatorio y se parece al mejor de la OCDE de la noche a la mañana. Si hace eso México, el mejor de la OCDE es Australia, Canadá, de los mejores. México crecería a cerca del 4%. Si México hace reformas estructurales y reformas legales tímidas, crecería del 3% y bajaría. La buena noticia es que si México hace reformas que se parezcan a la del promedio de la OCDE, digamos un Francia, se crece casi cerca igual que el mejor escenario.
Y bueno, les puedo decir que la serie de reformas estructurales que ha tomado México en el último año, son precisamente para acercarse al promedio de la OCDE. Y entonces esta es la perspectiva, pero bueno, solo en parte de cuestión macro, porque aquí también incluye reformas de tipo micro. Más adelante abundaré. Entonces, ahí es donde se demuestra cómo una buena regulación promueve el crecimiento. Para esto, la OCDE ha promovido y promueve que para ver el tema de regulación y cómo mejorarlo, es importante tomar la perspectiva del ciclo de gobernanza regulatoria. Primero que nada quisiera hablar rápidamente de cuál es el concepto de gobernanza, porque es un concepto muy amplio, es un concepto muy englobador. Y quisiera poner el ejemplo para explicar este concepto del fútbol. Gobernanza no son las reglas, porque por ejemplo en el fútbol existe el reglamento del fútbol. Este reglamento de cuándo es falta, cuándo es fuera de lugar, ¿no? Y ese es el reglamento en tal. Pero esa es una sola parte de la gobernanza. En el fútbol la gobernanza también incluiría, por ejemplo, los contratos que se establecen entre el club y los jugadores. La gobernanza también incluiría, por ejemplo, la relación con los medios. La gobernanza también incluiría los estadios, la seguridad que hay cerca de los estadios, ¿no? Cómo se organizan los hinchas, las porras. Todo esto, este concepto englobador es gobernanza, lo que incluye todas las reglas formales e informales que determinan una actividad. Entonces es mucho más amplio que solo las reglas del juego. Entonces gobernanza implica todo lo que tiene que ver con un tema en particular. Entonces, desde el punto de vista regulador, la regulación, en la OCDE hemos identificado este ciclo de gobernanza regulatoria y los gobiernos están obligados a administrar este ciclo de forma adecuada para tener una regulación de calidad que promueva el emprendedurismo, la innovación y que no entorpezca el crecimiento económico. Podemos empezar desde este punto de vista, en donde el gobierno se enfrenta a un problema de política pública que requiere acción del gobierno. Los gobiernos son financiados por los ciudadanos a través de sus impuestos para que resuelvan problemas que los ciudadanos por sí mismos no pueden resolver. El tema de la inseguridad, el tema de la macroeconomía, el tema de las tarifas de las empresas de telecomunicaciones o energía. Entonces el gobierno se enfrenta a esta política y dice, bueno, tenemos que desarrollar una política pública, ¿no?, que beneficie a los ciudadanos y que ataque este problema de inseguridad, este tema de salud, tema de saneamiento. Y luego tiene que elegir los instrumentos. ¿Qué se hace? Voy a dar dos ejemplos muy rápidos para el caso mexicano. Por ejemplo, en México hasta hace un par de años que el tema de la inseguridad era muy grave. Había un problema muy grave de que salían llamadas de extorsión de las cárceles. La gente en sus casas, y todavía sigue habiendo, pero no tanto como antes, la gente en su casa de repente llega una llamada telefónica, tenemos a tu hijo secuestrado, tenemos a tu hija secuestrada, y eran llamadas falsas que venían de las cárceles. Era un problema de política pública en donde la gente se espantaba y hacía depósitos a cuentas de banco de quién sabe quién, y era todo un engancho. Entonces había un problema de política pública, algo se tenía que hacer para que la población no fuera afectada. Otro problema de política pública que hay en México, por ejemplo, es que los niños, nuestra niñez en México está muy obesa, tiene sobrepeso, entonces tiene que hacer algo porque si no, en el largo plazo va a afectar mucho. Son dos problemas de política pública muy diferentes en el gobierno de México tenía que actuar. ¿Qué se hace? Hay que hacer algo. Por un lado está la regulación, pero por otro lado hay otras herramientas de política pública. Por ejemplo, en ambos casos les puedo decir que se decidió regular, establecer permisos, registros, licencias, regulación. Pero hay otras herramientas. Por ejemplo, en el caso de las llamadas, de las extorsiones de las cárceles, pues puede ser con el simple hecho de poner una antena gigante afuera de cada cárcel que bloqueara las señales de celular. O simplemente están prohibidos los celulares dentro de las llamadas telefónicas dentro de las cárceles. Pues simplemente hacer cumplir esa regla. No, se creó una nueva ley en donde todos los ciudadanos tenían que registrarse para el uso del celular. Se creó un registro nacional de celulares. Bueno, y en el caso de obesidad, el gobierno estableció lineamientos de cuántas calorías debería tener la comida que se vendía dentro de las escuelas. Pudo haber sido una campaña de información.
Pudo haberse una campaña de información diciéndole a las mamás, pues alimenten bien a sus hijos. O pudo hacer inclusive, muchos países europeos siguen estas, de un subsidio positivo. Se hace un registro de niños, se ve su crecimiento en cuanto a peso, y los niños que vayan creciendo conforme a su peso, se les puede dar un incentivo económico. Pero en ambos casos se decide regular. Bueno, si ya se decide regular, hay que regular bien. Hay que desarrollar o revisar la regulación existente. Para esto se tiene que checar la experiencia internacional. ¿Qué han hecho otros países? ¿Cómo se ha logrado esto? También hacer un estudio costo-beneficio. Los beneficios de la regulación justifican sus costos. ¿El Estado cuenta con la suficiente infraestructura para hacer cumplir esta regulación? ¿Para verificar e inspeccionar? ¿Cuáles van a ser los mecanismos para que los que no incumplan la regulación, cómo se les va a sancionar? ¿Cuáles van a ser los mecanismos para que la gente pueda interponer una queja? Todo esto se tiene que pensar al desarrollar la nueva regulación. Posteriormente se tiene que implantar, hacerla funcionar, ¿no? Hacer que los permisos existan, hacer que los entes regulados cumplan con esta regulación. Y aquí es en donde la cosa se puede complicar. En el caso de esta ley que les digo del registro de celulares, resultó ser un fiasco, porque lo que implantaron, en este caso fue el Congreso el que puso esa ley y obligó al Ministerio de Comunicaciones a hacerla. Los ciudadanos mexicanos tenían que mandar por un mensaje de SMS una serie de datos para registrarse. Sucedió que en ese momento hubo cerca de 300 registros, como el señor presidente Felipe Calderón. No había forma de verificar que realmente el que estaba mandando eran sus datos. Entonces se dieron cuenta que era inoperable y derogaron la ley, ¿no? Pues sí, simplemente no funcionó. Y en el caso de obesidad, ahí precisamente ahorita ya están haciendo una revisión de a ver si es cierto que esta ley está cumpliendo con su objetivo, que es el número 4. Una vez que la regulación se aplica, tenemos que ver si está cumpliendo con lo que se dice. Si realmente el permiso de construcción está minimizando riesgos, si realmente las reglas tarifarias están beneficiando al ciudadano, y si no, ¿qué podemos hacer? Entonces, cuando se cierra el ciclo, es cuando nos damos cuenta si la regulación que impusimos realmente está haciendo los efectos que nosotros esperábamos. Entre este ciclo y entonces se cierra el ciclo y se vuelve a dar la vuelta. Entre este ciclo la OCDE promueve las 4 Cs: consulta, coordinación, cooperación y comunicación. Toda decisión regulatoria se tiene que consultar con todas las partes interesadas, con el que va a aplicar la regulación, el que la va a monitorear, los entes regulados y los beneficiarios. Ahorita nos comentaban las prácticas de consulta que tienen aquí los organismos reguladores. A mí de primera impresión se me hacen muy buenas y que están de acuerdo con las mejores prácticas de la OCDE. Siempre hay capacidad para mejorar. También México tiene buenas prácticas de consulta. Y la coordinación y cooperación. Pónganse a pensar en el ejército de funcionarios públicos que participan en este ciclo de la gobernanza regulatoria. Aquel que identifica el problema de política pública es diferente al que diseña el instrumento, es diferente al que la implanta y muchas veces diferente al que la monitorea. Si no hay una cooperación y una coordinación entre todos estos entes reguladores, el ciclo de la gobernanza regulatoria no funciona y en el centro no se pone al ciudadano. Nos ha tocado ver esto en Holanda, en México, en Colombia, en Dinamarca, en donde los ministerios y las áreas de regulación no se hablan. El ejemplo más claro es la apertura de una empresa mediana. El Banco Mundial ha puesto esto precisamente en el ojo del huracán. Muchas veces para abrir una empresa se requieren permisos locales, regionales, federales y de distintas dependencias. Y estas dependencias no se hablan entre sí. De tal suerte que el emprendedor, el ciudadano, tiene que ir a una ventanilla, a otra y a otra. Y luego le dicen que no, primero tienes que ir a esta y no, después tienes que ir a la otra. Entonces, no hay comunicación, no hay coordinación. Y el ciudadano y el empresario es el que se perjudica. Entonces, por eso es muy importante que todo el gobierno tenga una perspectiva de gobierno completo, gobierno integral, a través de la coordinación y comunicación. Y luego, finalmente, la comunicación. Los gobiernos tienen que ser capaces de comunicar a la ciudadanía qué pretenden lograr con la regulación. ¿Cuál es su objetivo de tal o cual tarifa?
¿Cuál es el objetivo de establecer tal o tal restricción a la entrada o a la salida, o a facilitar la entrada y la salida? Y decirle y ser capaz de comunicar cuáles son los beneficios. Porque por un lado están los entes regulados y por otro lado están los beneficiados. Entonces es muy importante decir qué es lo que el gobierno pretende lograr, y los países de OCDE como un todo, la verdad es que tienen muchas áreas de oportunidad en cuanto a la comunicación. La siguiente, por favor. Y entonces tenemos la mejora regulatoria. La mejora regulatoria tiene como objetivo que los gobiernos administren este ciclo de gobernanza regulatoria de la mejor manera posible. Un clic más, por favor. Por ejemplo, en el momento... Yo tengo que regular por tiempo también. Muy bien, me parece perfecto. 5 minutos, excelente. Entonces, aquí la OCDE, por ejemplo, promueve una herramienta que es el impacto regulatorio. Un análisis costo-beneficio de la regulación y de las alternativas. Los gobiernos, la OCDE recomienda es que los gobiernos, ante cualquier problema de política pública, tienen que sentarse y pensar, ¿cuáles son mis alternativas? ¿Cuál es la que mejor funciona? Y hacer un análisis costo-beneficio. ¿Cuál es el beneficio de la regulación en términos monetarios, sociales, económicos? ¿Y cuáles son los costos? Y justificarla. La siguiente, por favor. También, una vez que está funcionando la regulación, hay que simplificarla, hacerla que mejor funcione. ¿Cómo puedo mejorar mis inspecciones? ¿Cómo puedo hacer que mis requisitos de los famosos trámites sean más sencillos de cumplir para no poner cargas onerosas a la ciudadanía? ¿Y otra más? Y una vez que está funcionando, yo tengo que evaluar si realmente cumplió, la evaluación ex post. Muy bien, me voy a ir un poco rápido porque me quedan nada más 5 minutos. Vamos a adelantarnos porque esto es más parte rápidamente. Aquí es evidencia internacional de cómo esta mejora regulatoria ha beneficiado en términos de crecimiento económico, una más. Y aquí es donde me quiero centrar en mis últimos 5 minutos. Yo inicié mi plática comentando que en la OCDE somos identificadores de mejores prácticas y las promovemos. Este es un documento que está calientito del horno. De hecho, todavía sigue en discusión dentro de los países de OCDE para llegar a la versión final. Y son los principios de la OCDE basados en mejores prácticas para la gobernanza de los reguladores económicos. En la OCDE hemos identificado 7 principios, luego en donde cada uno luego se traduce en cerca de entre 5 y 7 principios, subprincipios cada uno, en donde se establece cuál es la mejor práctica y cuáles son los principios que deben de seguir los reguladores de los países. Quisiera enfocarme, por ejemplo, aquí en el 2. Aquí tienen ustedes la liga. Voy a pedir a los organizadores que tengan circulen ampliamente esta presentación para que puedan entrar a este link. Por ejemplo, lo que recomienda la OCDE es que se debe prevenir influencia indebida en los reguladores y se debe mantener la confianza. En otras palabras, la autonomía. La mejor práctica señala que los reguladores económicos, aquellos reguladores que tienen que demostrar ante la ciudadanía imparcialidad, que sus decisiones afectan intereses económicos fuertes, tienen que tener un grado importante de autonomía para que no sean influenciados y mantener la confianza. El tema de tarifas, el tema de acceso al servicio, son temas que tienen gran impacto económico, son temas en donde, dadas las circunstancias de las industrias de redes, se afectan intereses económicos importantes y el ciudadano tiene que saber que las decisiones que se toman son en su beneficio. Y aquí es en donde la OCDE promueve que estos organismos tengan nivel de autonomía. Me han platicado un poco sobre el grado de autonomía de los reguladores aquí en Perú. Y no quiero corregir a nuestra presentadora, pero en este caso Perú tiene ventaja con respecto al caso mexicano, en donde el caso mexicano apenas se inicia con la autonomía que muchos otros países como de la OCDE, como Reino Unido, Canadá y Australia ya tienen. Entiendo que el Perú la tienen de hace mucho tiempo. Nos interesará mucho como OCDE conocer mucho más del caso Perú. Y no puede ir desaparejado de este número 4 y del 7. Así como, todos son importantes, pero esto es una cadenita importante. Así como debe de haber autonomía, tiene que existir mecanismos claros y efectivos para la rendición de cuenta y transparencia de los reguladores. Porque es muy importante. Los ministros son políticamente nombrados, son resultado de una elección popular. Los reguladores no. Pero en ese sentido, los reguladores tienen que ser transparentes,
y rendir cuentas de su actuar ante la ciudadanía y ante toda la población como un todo, y al mismo tiempo tienen que ser capaces de que su desempeño se tiene que evaluar de forma independiente y la ciudadanía tiene que tener acceso a eso. Entonces es una cadenita en donde el regulador es autónomo, pero al mismo tiempo es transparente y su desempeño se mide. Con esto yo finalizo porque ahora va a hablar el licenciado Julio Rocha del caso mexicano, pero sí los invito a que revisen la siguiente, por favor. Aquí tienen también toda la serie de links en donde viene una serie de documentos de la OCDE, en donde los invito a que los revisen y en una cuenta la invitación para que el Perú participe en todas estas reuniones en París en tema de regulación. Muchas gracias. En verdad es un privilegio tener la oportunidad de compartir la experiencia del caso mexicano en la aplicación de estos principios de mejora regulatoria que nos señaló el doctor Flores. Y yo empezaría comentando de que el tema de la mejora regulatoria tiene un contexto, como creo que todas las políticas públicas en cada uno de nuestros países. El caso de la mejora regulatoria se da en un contexto muy particular. Que empezaría con la primera filmina. En México se da un proceso muy importante en el en el 89, en finales de la década de los 80, de desincorporación de las paraestatales, que eran empresas públicas del Estado. Entonces el Estado empieza a migrar de ser un Estado proveedor de servicios a tener que migrar a un Estado regulador, porque las empresas los servicios que prestaba el Estado los tendrían que prestar algunos particulares. Entonces se crea la necesidad de conformar una serie de marcos regulatorios para determinados servicios que antes prestaba únicamente el Estado, que es el sector financiero, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones. En esa coyuntura también se crea dentro del Ministerio de Economía una unidad de regulación económica, y también se crea dentro del Ministerio de Hacienda Pública la entidad que va a llevar a cabo la desincorporación, o sea, la venta de estas paraestatales, y la unidad de regulación económica se va a encargar de crear estos marcos regulatorios para esas nuevas empresas que ahora van a proveer esos servicios. Ahí es donde nace la unidad de regulación económica, que es el antecedente de lo que ahora es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. También en el 93 México se incorpora a la OCDE, y en esos años estamos negociando, están finales las negociaciones en el Telecán. En ese escenario, las contrapartes exigen una serie de modificaciones al marco regulatorio en México en diversas materias para estar en condiciones de firmar el tratado, sobre todo el tema de conformar una comisión de competencia, un órgano independiente en términos de competencia, regulaciones de mayor fortaleza en el tema de regulaciones de protección al consumidor, regulaciones claras en los estándares técnicos, para evitar obstáculos técnicos al comercio, el tema de normalización, y el tema de propiedad intelectual tiene que ver por un lado los derechos de autor y regulación en propiedad industrial. Ya en el gobierno esto se da en el gobierno ya del presidente Zedillo, se expide el primer acuerdo de regulación económica, que es el conocido como la primera guillotina que existe en el gobierno mexicano. Y la echa a andar el presidente Zedillo. Cuenta una anécdota por ahí que se da por él habiendo sido antes ministro de Educación, se había enfrentado a una serie de problemáticas en los trámites que tienen que ver con los registros de las escuelas ante la autoridad, que los veía demasiado engorrosos los trámites. Entonces, con esta experiencia, al ser presidente de la República, ordena que tiene que haber un esfuerzo generalizado del propio gobierno federal para cortar a todas aquellas regulaciones que no estuvieran generando valor agregado y que eran un obstáculo a la actividad económica. Entonces da un proceso de regulación profundo en el tema, sobre todo de apertura y operación de las empresas. Ahí inicia el tema de evaluación de impacto regulatorio de manera muy incipiente y de manera voluntaria para los órganos reguladores y para los ministerios. Posteriormente se da la primera revisión de política regulatoria que le hace la OCDE a México, el famoso Premier Review,
y le da 3 recomendaciones que estaban en la presentación de Gerardo, pero no entró en cada una de ellas, en lo que se basa la mejora regulatoria, que son 3 pilares. Es la institucionalización, o sea, establecer de manera una política de manera permanente de mejora regulatoria, una política pública establecida de manera permanente, que sea una política de Estado y no de gobierno, que trascienda más allá de cualquier administración, de manera permanente y de manera exhaustiva en el gobierno en turno, no solo para el gobierno federal, sino en el caso mexicano el gobierno federal, sino también a los otros órdenes de gobierno, que es el estatal y municipal. Que se genere una institución que coordine esta política pública de manera transversal de todo el gobierno federal, en este caso es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y que se dote de una serie de herramientas que voy a entrar a detalle un poquito más adelante, si me alcanza el tiempo. Pero en esta recomendación que le hace a OCDE a México, la implementa con las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en el año 2000. Curiosamente también en otra coyuntura, se da en la coyuntura de que hay un cambio de gobierno en México, es el final de la administración del presidente Zedillo. Entonces esto da lugar a que los órganos reguladores no ofrezcan mucha resistencia para someterse a esta disciplina, porque ya venía un cambio de gobierno y de hecho ya sabíamos el resultado de la elección, y venía un cambio de gobierno cuando ingresa el Partido Acción Nacional y sale el PRI del gobierno. Entonces en esa coyuntura hay pocas resistencias a someterse a esta disciplina de la mejora regulatoria, y ahí se crea la COFEMER y se materializan las recomendaciones que había comentado. El que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles fueron las políticas? Se establece la política de mejora regulatoria de manera permanente en todo el gobierno federal con las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Pasamos de una política que era de gobierno en turno del presidente Zedillo, que era una política de Estado, de la mejora regulatoria, que era como una política pública de manera permanente. Se da un fomento y promociona la política de mejora regulatoria por parte del gobierno federal, promover estas políticas al orden local. No se pueden obligar porque tienen cierta autonomía las propias entidades federativas, tienen autonomía y no se les puede obligar, pero se promueve esta política a nivel local. Se establecen diversas instituciones como la COFEMER, como el órgano encargado de llevar la política, y se le dota de autonomía técnica y operativa, que le da la suficiente fortaleza institucional para poder operar, y sus recomendaciones son, de alguna manera, no están sujetas a ningún vaivén político. Se crea un Consejo Federal de Mejora Regulatoria, que es un órgano de consulta, donde están todos los sectores involucrados y donde se marca la línea hacia dónde tienen que ir las políticas de mejora regulatoria del país. Se involucra a la academia, a los órganos reguladores, a los sujetos regulados, que es el sector privado, y ahí se define las acciones en términos generales que debe tomar el gobierno mexicano de mejora regulatoria. Y se establecen las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? La administración de impacto regulatorio, la consulta pública obligatoria para todos los proyectos regulatorios, transparencia en el sentido de que todos los proyectos regulatorios estén en una página web y pueden ser consultados. Aquí quiero distinguir el tema del concepto de la diferencia entre transparencia y consulta pública. Transparencia es que sea abierto, que todo el mundo pueda tener acceso a conocer determinada información, no esté oculto el tema, pero la consulta pública va mucho más allá. Es que no solo que tengas acceso a verlo, sino que los sujetos regulados o cualquier ente puede opinar y puede incidir en el diseño de la política pública. Ahí la diferencia. Entonces establecen políticas para revisar el flujo regulatorio y también para revisar el acervo regulatorio. En el acervo regulatorio se establece una planeación de mejora regulatoria a lo largo de 2 años. ¿Qué acciones de mejora tiene que mandar cada órgano regulador a la COFEMER? ¿Qué acciones voy a tomar a lo largo de 2 años en cuanto a mejorar las regulaciones y los trámites en estos dos sentidos? Y estas mejoras que se aplican en este periodo de 2 años son cuantificados con una metodología que tiene OCDE, usa el modelo
holandés, que es el modelo de costeo estándar, donde se cuantifican los beneficios de las medidas regulatorias implementadas. Tenemos un registro federal de trámites y servicios que compila todos los trámites existentes del gobierno federal, y no solo eso, los trámites deben de aplicarse en la forma que estén en este registro que administra la COFEMER. Si no se aplican de la manera que están en ese registro, los órganos reguladores están sujetos a sanción. ¿Cuál es nuestro ámbito de aplicación? Son 15 ministerios, 39 órganos desconcentrados y 28 organismos descentralizados. Bueno, la única materia que está exenta en el tema es el tema fiscal en México. No sé si me da, Gerardo, permiso de comentar la anécdota. El tema fiscal está exento en México porque cuando había una confrontación entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda en aquellos años, en el 99, cuando estaban discutiendo las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces el Ministerio de Economía quería que sí estuviera sujeta a la disciplina de la materia fiscal, pero el ministro de Hacienda se opuso rotundamente que la materia fiscal estuviera sujeta, argumentando de que el hecho de establecer la materia fiscal a la disciplina de mejora regulatoria iba a disminuir la captación de recursos. Curiosamente, el que era ministro de Hacienda en aquel entonces era el doctor José Ángel Gurría, el actual secretario general de la OCDE, y después cuando llega el review, el review ya siendo secretario general, el último review que le hace a México, le sugiere incorporar la materia fiscal a la disciplina de mejora regulatoria. Los roles cambiaron, pero esa es una anécdota muy curiosa. Este es el último estudio que hizo la OCDE en cuanto a cuáles herramientas tiene para administrar la mejora regulatoria en todos los países miembros. México sale evaluado en el número 4 en cuanto a las herramientas herramientas y todo el diseño institucional que tiene para administrar la calidad de la regulación que se emite. Áreas de oportunidad, está el tema de que, como lo señaló ahorita Gerardo, el tema legislativo no está sujeto a esta disciplina y por eso vemos los fiascos regulatorios que comentó el ejemplo ahorita Gerardo. Estas son las áreas de oportunidad que tiene el caso mexicano. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo lo revisamos en México? Todos los proyectos regulatorios llegan a un portal de internet, todos los ministerios y órganos reguladores envían a COFEMER sus proyectos regulatorios, están sujetos a la consulta pública. COFEMER se abre un periodo de consulta pública y todos los interesados pueden emitir opiniones. COFEMER, considerando las opiniones que recibe y también las buenas prácticas internacionales, hace recomendaciones al proyecto regulatorio, al draft. Y una vez que se hace se llama un dictamen preliminar, el regulador está obligado, el órgano, a dar respuesta puntual a cada una de estas recomendaciones, ya sea ajustando el draft regulatorio o en su defecto tiene que explicar puntualmente por qué no está atendiendo cada una de estas recomendaciones. Después de que se da esta respuesta del regulador, viene un segundo dictamen que es el pronunciamiento final de la COFEMER. Si bien es cierto, no es vinculante en el sentido de que no puede evitar que se publique una disposición aún recomendando que no sea viable. Lo que sí es innecesario que hagan los reguladores es contestar cada uno de los señalamientos que contiene el dictamen y una vez teniendo este dictamen final ya pueden pasar a la regulación a publicarlas en la Gaceta Oficial o Diario Oficial de la Federación, se llama en México, para que surte efectos jurídicos las disposiciones. Y las regulaciones que generen trámites o modifiquen trámites, estos tienen que ser notificados en un periodo no mayor de 10 días hábiles al registro que administramos en la COFEMER. Esta es la revisión del flujo, donde se da transparencia a todos los proyectos regulatorios, los concentramos en una sola página y todo el mundo los puede conocer.
La que sigue, por favor. Esa es la parte del flujo. En la parte del stock es un esquema de planeación de regulatoria donde hacemos lo denominado guillotinas regulatorias para ver qué acciones de mejora regulatoria vamos a revisar. ¿Qué regulaciones tienen algunos obstáculos innecesarios a la actividad económica que es necesario remover para que la economía sea más dinámica y fluya de mejor manera? ¿Qué elementos de los trámites no me están agregando valor o puedo simplificar? Les puedo quitar estas cargas y que el empresario, en vez de destinar esos recursos a cumplir con la regulación, los destine a actividades sustantivas. Entonces, este es el ejercicio que se hace cada 2 años en México. Están en dos vertientes: las acciones de mejora de los trámites o regulaciones a modificar para quitar estos obstáculos que les menciono. Eso también está sujeto a la consulta pública y hay recomendaciones por parte de los particulares. Eso yo quiero, este trámite yo creo que está mal porque este requisito no se debe exigir porque otro ministerio me está pidiendo, entonces mejor que se comunique el propio gobierno y no me lo pidan a mí. Ese tipo de propuestas son consideradas en las acciones para establecer los programas definitivos. ¿Qué hacemos nosotros? Damos seguimiento a lo que se comprometieron en esta agenda de cada 2 años y después cuantificamos los beneficios de las medidas efectivamente tomadas. Hay que señalar que todos estos compromisos que establecieron de modificación a su vez tienen que pasar por el flujo del proceso de mejora regulatoria que les expliqué anteriormente. Entonces es todo un ciclo de gobernanza regulatoria. La que sigue, por favor. Bueno, un poco nomás de numeralia. En el año pasado recibimos 1.157 propuestas regulatorias. Únicamente, hay que decirlo, las regulaciones que generan costos de cumplimiento para los particulares, no necesariamente costos monetarios, costos de cumplir con una regulación, hacerlo más estricta, el crear algún trámite adicional, esas son las que requieren elaborar manifestación de impacto regulatorio. Si no requiere elaborar manifestación de impacto regulatorio, le dicen a la COFEMER: oye, mi regulación no genera costos, nomás corrobórame que efectivamente no tiene costos mi regulación. Entonces COFEMER, en un periodo de 5 días hábiles, le dice: ¿sabes qué, regulador? Tu regulación efectivamente no genera costos y puedes pasar directamente a la Gaceta Oficial. Si sí genera costos, se somete al proceso que platicamos anteriormente. Entonces, se recibió 1.157, 274 de ellas nomás generaron costos de cumplimiento. Hay unas vertientes que son programas de apoyo federales, que son denominados reglas de operación, que son subsidios del Estado mexicano a ciertos proyectos, empresas, sobre todo del campo. Y el resto son los que llegaron sin costos de cumplimiento. Se hizo un proceso, eliminaron 262 trámites de alrededor de 4.000, si no mal, 4.000 cachitos es lo que se conforma el registro de trámites federal. Casi 2.000 fueron actualizados, simplificados el año pasado. ¿Cuántos comentarios recibimos en la consulta pública de todos los proyectos? Alrededor de 465 comentarios. Y estos son los esfuerzos en cuanto al flujo. Y del último programa de mejora regulatoria se establecieron alrededor de 4.400 acciones de mejora para los trámites y las regulaciones. 3.500 fueron para trámites, 855 mejoras fueron las regulaciones y los beneficios fueron alrededor de 10.700 millones de dólares los beneficios derivados de estas acciones de simplificación y de mejoras a la regulación, que son del orden del 1.2% del PIB de México, más o menos. Esto es el programa en términos muy generales de cómo lo estamos trabajando en México. Sin duda hay áreas de oportunidad. La que sigue, por favor. ¿Qué desafíos tiene la mejora regulatoria en México? Requiere generalizar el uso de la MIR Exposed. Ahorita únicamente lo estamos utilizando para las regulaciones de carácter de estándares técnicos que se llaman normas oficiales mexicanas. Y así nació, de hecho, la MIR ex ante, que es la que mencioné antes, así nació también primero en estándares técnicos y después se generalizó su uso